¿Te gustaría diversificar tus inversiones al máximo con un solo activo financiero? Este video es para vos. Vamos a hablar de los ETF, que son ventajas, desventajas, cómo están compuestos, cuál es el mejor para vos de acuerdo a tu perfil de riesgo, de acuerdo a tu perfil de inversor y mucha información más. Si todo esto te interesa, quédate en este video. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que vos estés mirando este video. Bienvenidos a Masu Inversiones. En esta ocasión vamos a hablar de los ETF. Ya en otros videos, en otras oportunidades, tocamos el tema de los ETF, vimos por ejemplo el S&P, vimos el QQQ, pero en este video particularmente vamos a analizar con mayor detalle, con mayor profundidad cada uno de ellos y los diferentes ETF que podemos comprar desde Argentina, que son en total 9. Primero vamos a definir lo que es un ETF. Según sus siglas en inglés, que se traduce como Exchange Trade Funds, son instrumentos de inversión que se pueden comprar o vender directamente en el mercado. Se adquieren como si fueran acciones individuales, pero realmente estás comprando un conjunto de acciones en los que invierte el ETF. Para hacerlo un poco más simple, sería una suerte de un fondo común de inversión. Los ETF lo podemos comprar desde nuestro broker, desde nuestra cuenta comitente, exactamente igual que compramos una acción de Coca-Cola, de Apple, de Tesla, de Google, la que vos quieras. Bueno, es exactamente igual. Vamos a hablar un poquito de lo que son las ventajas y las desventajas. La principal ventaja que poseen los ETF es su diversificación. De manera instantánea, al momento en que nosotros compramos el activo, compramos el ETF, estamos diversificando de acuerdo al ETF que compremos hasta incluso en 2000 empresas, si es que estamos hablando del ETF del Russell 2000, que ya lo vamos a ver. Pero estamos diversificando, comprando un solo activo en 2000 empresas distintas. Otra ventaja de los ETF es su transparencia, ya que al momento en que nosotros compramos este índice, sabemos a ciencia cierta en qué activos, en qué empresas invierte este ETF. Otra ventaja de los ETF es que nos dan cobertura ante una devaluación. Pensemos que el precio de cotización en pesos del ETF va a estar compuesto por dos aristas. La primera es el precio subyacente del índice en Estados Unidos y por consiguiente cómo cotizan, por ejemplo, en el S&P 500 las 500 empresas que componen ese índice. Si estas empresas se mueven para arriba, el índice va a subir. Si las empresas se mueven para abajo, el índice va a bajar. Y la segunda arista de cómo está compuesto el precio es el tipo de cambio. Si en Argentina existe una devaluación y el tipo de cambio aumenta, también va a aumentar la cotización en pesos de nuestro ETF. Y la última ventaja de los ETF que me gustaría destacar es su accesibilidad, ya que nos permite a nosotros, inversores que estamos acá en Argentina, poder participar de empresas que cotizan en el extranjero y que incluso no existen CDRs en Argentina. Por ejemplo, el Russell 2000 que invierte en empresas de baja capitalización del mercado de Estados Unidos o el índice que sigue a economías emergentes que determinados activos nosotros no podemos comprarlos desde la bolsa de Argentina ya que no existe el CDR propiamente dicho. Y en cuanto a las desventajas de los ETF, la primera y principal obviamente es que nosotros estamos poniendo en riesgo nuestro capital cuando invertimos en un ETF, ya que estamos hablando de renta variable. Los activos en los cuales este ETF invierte pueden subir o bajar su valor, por lo cual lo que nosotros invirtamos en ese ETF puede subir o bajar su valor. Y otro aspecto de los ETF que me gustaría destacar es que, como dijimos en uno de los puntos de los beneficios o ventaja que tiene el ETF, que es la cobertura cambiaria, tengan en cuenta que justamente en los últimos meses esto nos vino como desventaja, ya que el dólar bajó en los últimos meses en la Argentina, por lo cual nuestra
cotización medida en pesos bajó. Como mencioné al principio del video, existen un total de 9 ETF que podemos comprar desde la bolsa local. Así que vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primero del cual vamos a hablar es un amigo de la casa, conocido por todos, y es la mejor inversión en la historia de las inversiones, para que tengas una idea, y es la cual recomienda, es el activo el cual recomienda invertir el inversionista más grande de todos los tiempos, Warren Buffett. No es otra cosa que el S&P 500. Recordá que el S&P 500 lo que hace es replicar el precio de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Pasando a la plataforma Seeking Alpha, podemos ver cómo fue variando el precio de este ETF a lo largo de los últimos tiempos. Podemos ver que el último día subió un 0,92%. Si analizamos en lo que va del año, de enero hasta hoy día, que es 22 de abril, subió un 5,14%. En el último año subió un 21,11%. Y si analizamos desde el momento en que se creó este ETF, podemos ver que subió un total de un 1000%. Una locura. Este ETF está compuesto en un 30% por empresas tecnológicas, un 12% por empresas financieras, un 12% de empresas de cuidado de la salud, un 10% de empresas de consumo, un 9% en empresas de comunicación, un 8% en empresas industriales, y acá podemos ver el resto. Si vamos un poquito más abajo, podemos ver las principales tenencias de este ETF. Vemos que invierten un 7,12% en Microsoft, un 5,75% en Apple, invierten en Nvidia, en Amazon, en Meta, en Alphabet, que sería Google, entre otras. Estas 10 empresas que vemos acá componen el 32% de la tenencia de este ETF y invierte exactamente en un total de 504 empresas. Este índice está pensado para muy largo plazo, por lo cual si vos sos un inversor de largo plazo, esta va a ser tu mejor elección posible, ya que normalmente este índice en los últimos 40 años rindió aproximadamente entre un 10 y un 11%. Obviamente hubo años negativos como fue en la pandemia y años muy positivos como por ejemplo fue el último año 2023, pero en promedio dio un 11% de rendimiento y lo considero uno de los instrumentos más seguros a la hora de invertir. Luego pasamos al siguiente índice o ETF, que es el QQQ, en el cual invierte en las 100 empresas más grandes no financieras de la bolsa de los Estados Unidos, o también es conocido como el índice tecnológico, ya que la mayor participación de este ETF está en empresas de tecnología, como vamos a ver un poco más adelante, pero no es lo único en lo que invierte. Podemos ver que el último día rendió un 1% positivo. Si vemos en lo que va el año, un 2,27% positivo. No le está yendo muy bien en este año 2024. Ahora bien, si analizamos el último año, sí rindió un 32%, y en lo que es toda la historia de este índice, un 600,76%. Si analizamos en qué invierte este ETF, podemos ver que casi el 50% está invertido en empresas de tecnología, un 16% en empresas de comunicación, un 12% en empresas de consumo cíclico, un 6% en consumo defensivo, cuidado de la salud, industriales, entre otras. Si analizamos sus 10 principales tenencias, vamos a ver que la gran mayoría, o por no decir todas, son tecnológicas. Microsoft en un 8%, Apple en un 7%, Nvidia, Amazon, Meta, Broadcom, Google, Costco, Tesla. Estas 10 empresas conforman el 47,42% del total del patrimonio de este ETF, y podemos ver que está invertido actualmente en 102 empresas. Este índice lo considero un poquito más arriesgado que el S&P, ya que en el corto plazo vas a ver volatilidades más grandes, ya sea para cuando sube este índice como también para cuando baja. Ahora bien, si lo analizamos en el largo plazo, lo pudimos ver, es un índice que en los últimos años rindió muy bien y es
espero que siga rindiendo muy bien en los años venideros. Vos tenés cuenta que el futuro del mundo está en empresas tecnológicas y si este índice invierte en un 50% en empresas tecnológicas, como vimos recién, obviamente espero buenas perspectivas para él en el largo plazo. Luego tenemos el ETF DIA o mejor conocido como Dow Jones, que lo que hace es invertir en las 30 empresas industriales más importantes de los Estados Unidos. Podemos ver que en el último día rindió un 0,68% positivo. En lo que va de este año 2024 está subiendo un 0,78%, también no le está yendo muy bien. En el último año sí subió un 12,12% y en lo largo de toda su vida subió un total de 394%. Vemos que el 22% de este índice está compuesto por empresas financieras, tenemos algo de empresas tecnológicas, cuidado de la salud, consumo cíclico, industriales, consumo defensivo, energéticas, entre otras. Si vamos un poquito más abajo podemos ver las principales tenencias de este ETF. Tenemos United Health Group en un 8,57%, un 7% de Microsoft y Goldman Sachs, tenemos Caterpillar, Home Depot, Visa, McDonald's, American Express, entre otras. Estas 10 empresas componen el 57% del índice y hoy en día está compuesto por 31 empresas en total. A este índice también lo considero una excelente inversión en el largo plazo, pero que te va a traer rendimientos un poco más bajos que el S&P o que el QQQ, ya que estás invirtiendo en empresas que tienen menos volatilidad, ¿sí? Como pudimos ver en base a lo que está invertido en este ETF, por lo cual ten en cuenta siempre esto. El siguiente ETF es el IWM o mejor conocido como el Russell 2000, en el cual invierte en 2000 empresas de baja capitalización de la bolsa de los Estados Unidos. Podemos ver que el último día subió un 1,12%, que en lo que va de este año está rindiendo negativo en un 2,70%. En el último año calendario está rindiendo más 10% en dólares y lo que va desde que comenzó este ETF, desde que surgió, está rindiendo un 300,27% positivo. Este índice invierte en un 17% en empresas tecnológicas, un 16% en empresas industriales, 15% en cuidado de la salud, 13% en empresas financieras, tiene algo de consumo cíclico, energía, materiales básicos, entre otros. Si vamos un poquito más abajo, podemos ver sus principales tenencias y seguramente a la gran mayoría de estas empresas no la conoces, ya que invierte en empresas, como dije anteriormente, de baja capitalización. Tenemos, por ejemplo, Super Micro Computer, MicroStrategy, Comfort, Onto. La verdad que te soy sincero, la gran mayoría de estas empresas no las conozco, pero tenemos Simpson Manufacturing. ¿Cómo no vamos a invertir en Simpson? Claramente, ¿no? Acá podemos ver que estas 10 empresas componen el 5,42% de todo el fondo. Anteriormente, cada vez que vimos un ETF, las 10 principales tenencias eran aproximadamente un 45, un 50% de la tenencia total del ETF. En este caso, solamente tiene un peso de un 5,42%. Ahí podemos ver lo bien diversificado que está este ETF en más de 1950 empresas, como menciona acá. Yo como siempre te soy completamente sincero, a mí este ETF no me termina mucho de gustar, si bien estamos diversificados en 1950 empresas, todas ellas son de baja capitalización bursátil, la realidad de estas top 10 que estuvimos leyendo acá, solamente conozco una, te soy completamente sincero, y no me gusta invertir en empresas que no conozco, por lo cual yo no lo elijo para mi portafolio de inversión. Ahora bien, si a vos te gusta invertir en este tipo de empresas, estás en todo tu derecho, pero ten en cuenta que tendrías que tener un perfil más bien arriesgado para invertir en empresas tan pequeñas. Luego tenemos el ETF
XLF, que lo que hace es replicar el rendimiento de las principales empresas financieras de la Bolsa de los Estados Unidos. Podemos ver que el último día subió un 1,21%, en lo que va del año un 8,70%, bastante bien. En el año calendario tenemos un 23% positivo y desde que comenzó a operarse este ETF, un 100% positivo. Si analizamos las principales tenencias, obviamente como no podía ser de otra manera, el 96% de la tenencia son empresas financieras que podemos ver que invierten un 13,28% en la empresa Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett. Tenemos JP Morgan, Visa, Mastercard, Bank of America, Wells Fargo, SPI Global, American Express, entre otras. Estas 10 empresas conforman el 55,20% de la cartera y hoy en día este ETF está invertido en un total de 74 empresas. Este índice en lo particular me parece muy atractivo, invertir en empresas financieras de la Bolsa de Estados Unidos. Todos sabemos que la Bolsa de Estados Unidos se mueve principalmente por empresas tecnológicas, pero la pata financiera, todo lo que es la pata bancaria de la Bolsa de los Estados Unidos y del mercado en sí estadounidense es muy importante, por lo cual este índice me parece muy atractivo. Luego pasamos al ETF EWZ, que no es otra cosa que la bolsa de Brasil, de nuestros países vecinos. Invierte 100% de su patrimonio, este ETF, en empresas de origen brasilero. Podemos ver que el último día subió un 0,88%, en lo que va de este año está bajando un 11,30%, bastante negativo. Si vemos en lo que va del último año calendario de abril 2023 a abril 2024, está subiendo un 10% y en total está un 65% arriba desde el momento en que comenzó a cotizar. Si analizamos sus principales tenencias, tenemos que el 24% lo invierte en empresas financieras, un 21% en empresas de energía, un 17% en materiales básicos, en empresas industriales y vemos que solamente el 0,64% en empresas tecnológicas. Si vamos un poquito más abajo podemos ver sus principales tenencias. Tenemos que Vale en un 11,27%, tenemos Petróleo Brasilero, tenemos Itaú, tenemos Petrobras, tenemos también Ambev, tenemos también Localiza. Estas 10 empresas componen el 56% del índice y invierten un total de 56 empresas. Invertir en Brasil a mí me parece muy atractivo, pero teniendo en cuenta los riesgos. Es una economía emergente que tiene años muy buenos y años muy negativos, como está siendo particularmente este 2024. No te digo que hoy sería el mejor momento para invertir, pero sí para tenerlo en cuenta si sigue bajando un poco más, empezar a tomar posición en este ETF de manera parcial para esperar que en el 2025 o 2026 tenga mejores rendimientos y de esta manera sacar un mayor rédito. Luego tenemos el ticker EEM, que lo que hace es invertir en empresas que están situadas en países emergentes, como por ejemplo vimos recién Brasil, como también puede ser China. Vemos que el último día subió un 1%, ahora bien si analizamos en lo que va del año está bajando un 0,17%, el último año calendario está subiendo un 3% y si lo analizamos de manera completa está subiendo un 200,61%. Podemos ver que este ETF invierte en un 24% en empresas tecnológicas, casi un 22% en empresas financieras, tenemos también algo de materiales básicos, comunicación, energía, entre otras. Si vamos un poquito más abajo podemos ver las 10 principales tenencias. Tenemos que el 8,53% lo invierte en Taiwan Semiconductor, un 4% en Samsung, tenemos un 3,64% en la empresa Tencent, también un 2% en Alibaba, entre otras. Estas 10 empresas conforman el 24,33% de la cartera y hoy en día, escucha bien, este ETF está invertido en un total de 3.000 empresas distintas.
Este ETF me parece muy interesante con perspectiva en el largo plazo. Muchos economistas piensan que China va a ser la principal potencia mundial en los próximos años, superando a Estados Unidos, por lo cual si vos considerás esto y partís de esta premisa, este ETF puede ser muy interesante y se puede revalorizar mucho en el largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo, por todos los problemas que está habiendo entre Estados Unidos y China, las empresas chinas no están levantando. Podemos ver que también Brasil, que es una principal potencia de los que son los países emergentes, también no está teniendo sus mejores momentos, por lo cual no creo que sea el momento oportuno hoy para invertir en este ETF en el corto plazo, tal vez sí con miras en el largo plazo. El anteúltimo ETF que vamos a ver es el XLE, que lo que hace es principalmente invertir en empresas energéticas. Podemos ver que el último día rindió un 0,65% positivo, en lo que va de 2024 está rindiendo un más 14%, en el último año un más 10% y en toda la historia de este ETF un más 313%. Como no podía ser de otra manera, ya que su propio nombre lo indica, el 100% de su tenencia es en empresas de energía. Vemos que invierte un 23% en Exxon, un 16% en la empresa Chevron, un 9% en ConocoPhillips. También tenemos, por ejemplo, en Phillips 66, en Valero y en Williams. Hoy en día, estas 10 principales tenencias conforman el 76% de la cartera y invierte en un total de 26 empresas. Este índice me parece muy interesante en las épocas que estamos hoy en día. Ten en cuenta que estamos ante una guerra entre Israel e Irán. Tenemos guerra en Rusia-Ucrania. Estamos esperando qué va a hacer Estados Unidos con todo esto. Y el petróleo, a ser uno de los principales commodities a nivel mundial, siempre que existe una guerra, el petróleo sube. Que podemos ver qué es lo que hizo el petróleo los últimos meses. Por lo cual, en el contexto actual, tener algo de nuestro dinero en este ETF me parece muy interesante como cobertura. El último ETF que podemos comprar desde la bolsa local es el ARKK, que lo que hace es principalmente invertir en empresas tecnológicas disruptivas. Podemos ver que el último día rindió un 1,43%, en el 2024 está rindiendo negativo casi un 19%, en el último año está rindiendo positivo un 14% y a lo largo desde 2014 que se creó hasta hoy en día está rindiendo un 100% positivo. Podemos ver que invierten un 31% en empresas tecnológicas, un 24% en empresas de cuidado de la salud, algo de comunicación, financieras, consumo cíclico, defensivo y algo de industrial. Sus principales tenencias podemos ver que casi el 10% está invertido en Tesla, un 9% en Coinbase, un 8,22% en Roku, un 6,96% en Block, también invierte en Zoom, en Roblox, entre otras. Estas 10 tenencias conforman el 61% de la cartera y hoy en día invierte en un total de 39 empresas. Este índice, el ARKK, es el más nuevo de todos los índices que podemos comprar desde la bolsa local y también lo considero el más riesgoso, ya que estás invirtiendo en empresas que están relacionadas a lo que es la tecnología y la disrupción tecnológica, como por ejemplo Tesla, como por ejemplo Coinbase, que está muy relacionado a Bitcoin. En el último año, en lo que va este 2024, no ha rendido bien, pero tengo muy buenas expectativas para este índice, ya que se acaba de dar lo que es el halving de Bitcoin, que ya lo vimos en este canal, te invito a que vayas a ver el video, y espero que Bitcoin en el próximo año de 2024-2025 tenga muy buenos rendimientos. Y este índice justamente invierte en empresas que están muy relacionados con todo lo que es el mundo Bitcoin, el mundo de la blockchain, por lo cual espero que en 2024-2025
2025 este índice mejore su performance y tengan rendimientos positivos. Pero ten en cuenta que si vos invertís en este índice porque vos así lo decidís, tenés que tener un riesgo elevado y ser un perfil bastante agresivo. Y listo, hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado. Cualquier duda, cualquier consulta, me lo dejas en la caja de comentarios. Como así también si vos invertís en algún ETF, me gustaría mucho leerlo. Si preferís el QQQ, si preferís el S&P, si preferís empresas tecnológicas, empresas financieras, empresas energéticas. También te invito a que pases por Instagram y me sigas en Masu Inversiones, donde todos los días subo información del mercado que estoy seguro que te va a ser de mucha utilidad. Así que no te colgues, seguime en Instagram. Y te pregunto, ¿vos invertís en bonos, obligaciones negociables? ¿Te gusta la renta fija? Si la respuesta es sí, te dejo este video de las mejores obligaciones negociables y bonos de este 2024. Los veo hoy, inversores.